Y siempre había como una persona que era la que hacía todo eso. El que lideraba eso, nosotros le decíamos tío, porque era el duro de ese lugar, el tío. Y la forma en cómo manejaron eso, y como uno era tan pequeño, entonces obviamente ellos tenían que disfrazarlo. Y me decían a mí que, me hicieron entender a mí que las niñas, porque ahí en esa casa habían más niñas, que eran mis hermanas y que ahí había como una hermandad. Y entre la una y la otra nos protegíamos y nos cuidábamos. Obviamente yo era la más pequeña, porque yo a todas las niñas que había siempre eran más grandes. ¿Niñas de qué edades más o Pues, menos? yo le pongo en 10, 11, 12 años, 9 años. O sea, eran mucho más grandes que yo. Y había como esa hermandad en eso. Obviamente en ese lugar en específico es donde yo veo a esas pequeñas, a esas jóvenes. En los otros lugares, porque como te digo, él me llevaba a diferentes lugares y no en los otros lugares no había niños. Entonces, en ese lugar en específico que te cuento que es en el garaje donde él me deja, sí habían más niñas y él era el duro, el que manejaba todo eso y nosotros le decíamos tío a él. ¿Y había muchos hombres? Llegaban diferentes hombres, sí. Me acuerdo que llegaban muy bien vestidos, vestidos de paño, muy elegantes, llegaban. Y ellos mismos eran los que lo accedían a uno y se aprovechaban de uno, de maneras atroces, de verdad. ¿Y esto cuánto tiempo sucedió? Comenzaste a los 3 años. Esto era ocasionalmente, ¿sí? No era muy seguido, era por tiempos, porque yo no me quedaba ahí como tal, sino era por horas. Em, Empezó desde los 3 años porque él, precisamente el día de mi cumpleaños, de los 3 años, él aparece en una foto de mi cumpleaños. Y fue desde esa edad hasta los 6 años, 7 años, Perdóname, ahí estás hablando del primo, sí, del primo. no del duro, del tío. Pues es que el mismo primo era el que me llevaba a donde el duro. ¿Sí me entiendes? No me digas. Sí, señor. Él era el que nos llevaba ahí y a otras casas, el que me llevaba a mí. Me estás diciendo que ese primo que te accedió a los 3 añitos te siguió accediendo, pero al mismo tiempo era el que prácticamente te vendía. No, ahí ya no, te confundiste. Como para yo entender y para que no tengamos confusión. Hubo un primer primo que te accedió de pequeñita y te Sí, siguió accediendo, ¿cierto? Y hubo, el papá de mi prima, que era el que me vendía, ¿sí? sí, ya te entiendo. Y durante todo este tiempo aparece tu progenitor también acá y aparece tu abuelo. Cuéntanos un poco sobre eso. Como te cuento, a mí me dejaban en diferentes lugares, ya que mi mamá pues tenía que trabajar. Entonces yo iba y me quedaba en la casa de mis abuelos em, paternos y en esa misma casa me accedieron 4 personas, entre esas mi progenitor, el papá de mi progenitor, un tío, un inquilino y un amigo.